Muy buen día. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las pláticas prebautismales. Soy el Padre Carlos y vamos a comenzar con oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues queridos hermanos, hoy queremos ver la primera parte de lo que serían los sacramentos de iniciación cristiana. Quisiera en un momento de silencio hacernos esta pregunta: ¿qué significa para nosotros los sacramentos? Bien, hablamos de sacramentos de iniciación cristiana y sacramentos de curación y sacramentos de servicio. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de sacramentos. Muy queridos hermanos, bienvenidos sean a estas pláticas prebautismales en las que hablaremos acerca de este sacramento del bautismo. Para iniciar, recordemos lo que es la definición del Concilio de Trento, que es de acerca de los sacramentos. Son signos sensibles, eficaces de la gracia de Dios que nos hacen patente esa gracia que Dios ha querido y que asimismo pues el Señor los ha instituido y los ha dejado como puertas, como signos para nuestra salvación. Y dentro de estas dimensiones de la gracia de Dios son 7 los sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, sacramentos que conocemos de iniciación cristiana. Luego vienen los sacramentos de curación, que es la unción de los enfermos, que conforta al enfermo en su debilidad, en su dolor, y la confesión o sacramento de la reconciliación, que nos perdona nuestros pecados, que es remedio, que es también juicio y medicamento al mismo tiempo de nuestras vidas, de nuestras almas, y que a través de esta gracia somos sanados. Y luego vienen 2 sacramentos con los que tendremos los 7 sacramentos, 2 sacramentos que son llamados sacramentos de servicio, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. Dentro de estos sacramentos sabemos que se va dando todo el crecimiento de la persona. Nacemos, somos bautizados, crecemos, recibimos la confirmación, necesitamos alimento, tenemos la Eucaristía, nos sentimos débiles o hasta enfermos, la penitencia, la unción de los enfermos. Deseamos entonces crecer y dar vida, el matrimonio, servir a Dios de todo corazón a través del celibato, y encontramos el orden sacerdotal. A través de los 7 sacramentos tenemos la fuente de la gracia, de lo que llamamos nosotros el misterio pascual. El misterio pascual es el recuerdo, la celebración, la memoria de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor, con su predicación, con sus signos y señales, nos instituyó los sacramentos para nuestra salvación, para nuestra edificación como personas, como cristianos. Y es a través de todo esto que se nos da la salvación y que nosotros podemos tenerlo, esa gracia que Dios ha querido para nosotros mismos. En el bautismo tenemos unas dimensiones especiales diferentes a los demás sacramentos. Para empezar, hablar de bautismo es hablar de la puerta de todos los sacramentos. Es decir, si no tenemos el sacramento de bautismo, nosotros no podemos adquirir ni la confirmación, ni la Eucaristía, ni la penitencia, ni el orden sacerdotal, ni el matrimonio. Más aún, no podemos hacer una comunión con toda la iglesia. Por eso se habla del sacramento del bautismo. A la persona que se prepara para el sacramento de bautismo, que no ha recibido el sacramento de bautismo, pero hay una conversión, una transformación, una preparación, se le llama catecúmeno. Es decir, es la persona que no ha recibido ninguno de los sacramentos de iniciación cristiana.
y que entonces se está preparando para ese gran día, en el día de su bautismo. Dentro de la iglesia, la historia, sabemos que desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo al subir al cielo les mandó a sus discípulos: vayan y bauticen, evangelicen y bautícenlos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En los evangelios encontramos esta invitación de Jesucristo el Señor a llamar a todos los pueblos y a fundarse así como una sola familia. Por eso el sacramento de bautismo nos hace regenerarnos, porque retomamos la vida de la gracia. Nuestro ambiente es la vida, así como los peces en el agua, nosotros al aire, al Espíritu que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Y también estamos llamados a ese encuentro con el Señor a través de una familia. Y así tenemos que nos incluye dentro de la iglesia, a nosotros como hijos de Dios, nos incluye dentro de esa familia que es la iglesia. Nos incorpora a la iglesia, nos hace partícipes de sus beneficios, de sus gracias muy especiales a través de lo que es la iglesia. Y pues, queridos hermanos, no solamente nos hace partícipes de la iglesia, sino nos hace coherederos de la herencia eterna. Como Él es nuestro Padre, pues entonces también nos hacemos acreedores al beneficio de la gracia y de la fuerza que Él mismo nos ha mostrado a nosotros cristianos. Así, cada uno de nosotros reconocemos que somos hijos de Dios. Nosotros utilizamos muy comúnmente el registro civil para cuando nace un bebé. Y entonces se le lleva a registrarse. No porque ustedes no sepan que es su hijo, sino que se hace un registro civil de ese niño, de esa niña, porque ustedes lo reconocen como hijo, como una hija. Y en ese reconocerlos, en ese hacerse parte de la familia, pues entonces ustedes mismos, ustedes mismas, reconocen que ellos ya eran hijos suyos, pero quieren darles derechos, obligaciones y, ¿por qué no?, hasta la herencia, en esa manera. Pues así nosotros encontramos el bautismo. Dios nos da la herencia de su vida eterna, Dios nos da la herencia en los sacramentos, Dios nos da la herencia en su vida de gracia, en una comunión total y hermosa con el Padre Celestial, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, nosotros somos su pueblo, que le alaba, que le bendice, y nosotros como participación de ese amor tierno de Dios, nos incluimos dentro de la familia de Dios, no porque no hayamos sabido o Él no haya sabido que somos hijos de Dios. Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, y decir que solamente quienes se bauticen son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, estamos diciendo que hay clases de seres humanos. Y Jesucristo, nuestro Señor, con su predicación nos dijo que todos somos iguales. Que el hombre, que la mujer, que chaparritos, que altos, que gordos, que flacos, todos somos la especie humana. Y lo mejor de todo, que somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros como coherederos de esa herencia eterna, somos los hijos de Dios, participamos de la herencia eterna, porque somos hijos de Dios desde nuestro nacimiento, desde la concepción en el seno de nuestra madre. Por eso el sacramento de bautismo es una celebración de vida, es la celebración de la vida, la alegría porque ha nacido un nuevo miembro, no solamente para la iglesia, sino para el mundo. Ha nacido un niño, una niña, que no solamente representa a un cristiano, representa a toda la humanidad. Ese hijo de Dios reconoce a su padre, ese padre reconoce a su hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dice el Salmo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso el ser hijos de Dios se reafirma en el bautismo, se compromete en el bautismo, se transforma en el bautismo y se comienza la participación a través de nuestro bautismo.
Entonces esa herencia eterna, ese ser hijos de Dios, se transforma para nosotros. Otra dimensión en la que el sacramento de bautismo nos abre, quiero aquí recordar la definición del Concilio Vaticano II, que dice que son acciones y gestos. Esos signos sacramentales son acciones y gestos, pues así también nos quita uno de ellos, el pecado original. Para San Agustín hablamos, y varios cristianos, hablamos que el pecado original es el pecado que cometieron nuestros padres y que de alguna manera heredamos y va de generación en generación para que nosotros mismos luchemos, y el bautismo quita, rompe el pecado original, se borra esa corrupción que el ser humano recibió y por lo tanto como que rompió el proyecto de Dios y se eliminó casi totalmente. Pero considerando esta parte, hablamos más bien ahora de un pecado de origen. Es decir, hablamos de que hay una cierta inclinación del ser humano con la que nace, con la que está, a pecar, y a veces de una manera involuntaria ofender a Dios. Y es que es algo de la naturaleza humana, porque no somos perfectos, porque el único perfecto es Dios, porque el único completo es Dios nuestro Señor, que los seres humanos tenemos la concupiscencia, tenemos esa banalidad del mal inscrita en el corazón, pero no porque seamos malos, no porque sino es parte de la imperfección y de esa falta de totalidad y de plenitud que no solamente podemos encontrar en Dios nuestro Señor. En ese gesto entendemos que nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron nuestros padres, de lo que hizo Adán y Eva, de lo que sucedió en el pasado. Si tuviésemos la culpa de ello, estamos negando que Dios es misericordioso, que Dios es ternura, que Dios es perdón para todos los seres humanos. El afirmar que el pecado original es que tenemos que pagar a través de bautismo, nosotros limpiarnos y obtener totalmente la salvación, estamos diciendo que Dios siempre va a buscar la manera de cómo condenar al hombre. Y por eso mismo el pecado de origen nos habla de que el ser humano tiene una cosa que se llama labilidad. La labilidad es esa inclinación, es el cometer algún pecado aún sin o con voluntad, pero así darnos cuenta que en esa situación cada uno de nosotros, seres humanos, tenemos un derecho, el derecho de la salvación, el derecho de encontrarnos con Dios, el derecho de estar con Dios. Tú ahí en tu casita te has de preguntar, ¿y por qué tengo que recibir una condenación de algo que no hice? Por eso hablamos de pecado de origen, y no solamente el decir, es un pecado original, es lo que hizo Adán y Eva, y ahora yo tengo que cumplirlo, porque si no, entonces no tengo libertad de los hijos de Dios. San Pablo nos dirá en Gálatas que no somos hijos de la esclava, somos hijos de la mujer libre, somos hijos de la libertad. Y los primeros cristianos, cuando se hacían bautizar, cuando eran partícipes de esta religión católica, ellos hablaban de una religión de libertad, porque ellos no estaban impuestos a lineamientos, a esquemas políticos que puedan romper con su dignidad o con su ser de ser humanos, sino que hablaban de que en Cristo Jesús, a través de los sacramentos, y uno de ellos el muy importante, que estamos hablando del bautismo, pues ellos nos adquirían esas libertades, el ser hijo y no ser esclavo, el ser capaz de encontrarte con Dios, el ser parte de la divinidad de Dios. Al César se le decía que era hijo de Dios, y los demás, los súbditos del Imperio Romano, no eran hijos de Dios, eran simplemente súbditos del emperador. Y decir que todos somos hijos de Dios en aquellas épocas de inicios del cristianismo era decir que éramos con la potestad y la fuerza de aquel hombre que estaba liderando el pueblo de Roma. Todos los seres humanos entonces encontramos igualdad, fraternidad y derechos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Somos hacia el Padre hijos y somos hacia los que son como nosotros hermanos.
Filiación eterna, a Dios nuestro Señor, y somos hermanos unos y otros, porque estamos llamados a eso, a ser hermanos por la sangre, por la vida, por el mensaje, por la persona de Dios nuestro Señor. Entonces, si vemos que este pecado de origen se da así, por eso ahora el ritual del bautismo habla en otras oraciones del poder disponer a la persona a través de bautismo para que cuando llegue a pecar, cuando se llegue a alejar de Dios, todo esté dispuesto para que vuelva a regresar a Dios, vuelva a estar con Dios, vuelva a amar a Dios y que no se le impida, porque a través del bautismo tenemos una disposición de libertad, de gracia, de ternura, porque Dios es amor, porque Dios nos llama, porque Dios está con nosotros, porque Dios no nos ha abandonado. En esta gracia, la mistagogia del sacramento del bautismo pues nos lleva a nosotros a descubrir varias vertientes. Esa libertad, esa igualdad, ese amor y ternura de parte de Dios que nos dan esas virtudes y gracias, pues nos llevan al bautismo como una acción de sumergirnos dentro del misterio pascual, hacernos parte del misterio de Cristo, hacernos parte de esa libertad de Dios, hacernos parte del encuentro que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pues queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros nos esforzamos porque esa salvación llegue a todos los seres humanos, a todos los hombres y mujeres, nos vamos a percatar de algo muy hermoso, de que tú y yo estamos llamados a la salvación, al encuentro con Dios. Cuando nos encontramos con una pregunta muy grande, bueno, y todas esas virtudes, todos esos beneficios, ¿no convendría que fuera bautizado hasta que fuera grande? Pues para empezar, quisiéramos decir que sí, estaría bien, pero sin embargo, el esperarse mucho tiempo para formar parte de eso no implica que vaya a hacerse así como lo están pidiendo. Hoy en día hay muchas personas que dicen, yo no me quiero bautizar, yo no me quiero hacer mucho tiempo en el catecismo, con un año, ¿para qué un año de catecismo? Y todavía, a pesar de que el tiempo ha cambiado de los años 60 para acá, muchos todavía quieren 1 o 2 o 3 meses de catecismo para recibir entonces un sacramento como la primera comunión o la confirmación. Y estamos hablando de los 2021. En los años 60 ya se esclarecía que tenía que haber un proceso para llevar el catecismo, para que hiciéramos una opción de encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios pues no se puede lograr en 2 o 3 meses, sino que hablamos de un encuentro, una opción de nuestras vidas, no un requisito. Es que me quiero casar, denme rápido eso porque ya tengo todo listo y no me he bautizado, no me he confirmado. No. Bueno, espérate un poquito. ¿Qué necesidad hay que tengas que meter en tu ansiedad a la palabra de Dios, a Dios nuestro Señor? Y bueno, y aquí vemos cómo hay una cuestión muy clara, que así como cuesta trabajo en ese momento, pues más trabajo va a costar en el momento de que ya sea grande la persona y quiera optar así de esa manera para recibir un sacramento como el matrimonio u otro sacramento. Aquí cabe mencionar que el proceso de antiguamente, es decir, los primeros años de la iglesia, del bautismo, pues era todo en la noche de la vigilia pascual, los 3 sacramentos. Pero en esas épocas, estamos hablando de época martirial, época de testigos, época de testimonio, pues los sacramentos eran juntos y todos eran mártires y todos eran santos. Estamos hablando de los primeros 300 años de la iglesia, hasta casi 800 años, primeros 800 años del mundo conocido y de la iglesia. Y así entendemos que no es necesario ser grande para recibir un regalo. Y no están obligando ustedes a sus hijos, sino que les están dando un regalo. Si ellos lo aceptan, qué bueno. Si no, ahí ya hicieron ustedes un bien, no le están haciendo un daño a sus hijos. De hecho, ya anteriormente a los niños, en la Sagrada Escritura, en Hechos capítulo 16 sobre todo, el Señor bautiza a través de los apóstoles en casa de Cornelio a los niños, a los pequeños y a los grandes de esa casa. Todos en esa casa, dice la palabra de Dios,
se bautizaron. Una pregunta grande para esperar a que tengamos conciencia al encuentro con el Señor es decirnos a nosotros, ¿cuántas veces nos esperamos a que ellos crezcan, a que el niño hable y diga, necesito ropa, necesito zapatos, necesito de comer? Claro que ustedes como papás no le preguntan eso a sus hijos. Simplemente ven que lo necesitan y le dan ese regalo porque los aman, porque los quieren. No porque ustedes dicen, pues yo quisiera que mi hijo, que mi hija tenga el sacramento de bautismo, así, y por eso lo quiero obligar. No, ustedes le regalan el bautismo porque los aman, porque los quieren. ¿Qué pasa con las vacunas? Bueno, si no nos la ponemos, nos hace daño, nos morimos. Y así ustedes le ponen una vacuna de rubiola, de Sabin, de no sé de qué vacunas más podemos hablar, pero las vacunas se las ponen porque ustedes no quieren que sus hijos se mueran. Ustedes quieren que sus hijos estén bien, que libren entonces la batalla contra las enfermedades, que estén bien y que no tengan esos problemas después, que ya ni puedan caminar, que no puedan estar bien. Entonces, no les preguntan a los niños, oye hijo, ¿quieres ir a la escuela? Si quieres, nos esperamos hasta que crezcas para que vayas a la escuela. O si quieres, te esperamos a que crezcas para preguntarte si es bueno que te vacunes o no te vacunes. Tú le haces el bien a ese niño, a esa niña, porque los amas, porque no quieres que les vaya mal en el futuro con una enfermedad. No quieres que se enfermen, pues así. En el bautismo no queremos que se enfermen del corazón. Por eso, uno de los signos es ungir el corazón con el óleo de los catecúmenos, el óleo de los que apenas van iniciando, el óleo de la conversión, el óleo que quiere hablarnos del amor, de la ternura de Dios con nosotros, sus hijos. Ungimos el corazón porque amamos y vamos a recibir un regalo de nuestros padres. Un regalo de ternura, como lo hicieron en la casa de Cornelio, como lo hicieron con Aquila y Priscila en el Areópago, como lo hicieron con todos aquellos que conocieron a los primeros apóstoles, a San Pablo, a San Pedro, a Tomás, a Timoteo, a los primeros obispos de la iglesia, a Tito, todos ellos que en las cartas nos vienen platicando acerca de este sacramento de bautismo. Y la Sagrada Escritura tiene mucho, y sí habla en varios textos acerca del bautismo de los niños. Por eso no podemos negarlo y esperar a que crezcan si tú puedes dar un regalo desde antes. Llegando a los 7 años ya se habla de sacramentos de adultos porque el niño ya entró en uso de razón. Por psicología, por otro tipo de cosas, sabemos que de los que serían 7 años en adelante, pues hay un uso de razón. Y entonces podemos entender que ese niño y niña, o niño o niña, puede hacer su sacramento en base a lo que ya pueda razonar y recibirlo con toda libertad en un proceso de 1 año o 2 años y pueda optar por Cristo el Señor desde su infancia. Ustedes entonces, papás, padrinos, les van a dar un regalo a sus hijos. Les regalan la vida, les regalan el amor y un regalo no se le pide permiso para dar. Recuerdo cuando alguna persona me ha dicho alguna cosa, ¿qué necesita, padre? ¿Qué quiere que le dé? Más bien es decir, si te nace, tú das algo. Yo cuando regalo algo, yo no le pregunto a nadie, ¿te gustaría que te regale esto? No, sino que uno ve la necesidad y entonces hay que dar conforme nos vaya bien en la vida. Y no esperar a que alguien nos diga, necesito que me des de comer, necesito que me des esto, necesito esto. No, sino que uno tiene que tener la vista, el corazón bien dispuesto. Por eso lo ungimos con el óleo catecúmenos, que estemos dispuestos a darnos, que estemos dispuestos a dar de nosotros. No esperar a que alguien me diga, oiga, ¿necesita usted algo? ¿Quiere que le dé algo? No, porque no soy nadie para exigirte, para decirte, tienes que darme. El Señor lo dijo claramente, que las ovejas las alimenta el pastor. Y el buen pastor conoce a sus ovejas, ellas escuchan su voz y lo siguen. Nunca dijo que el pastor era servido por las ovejas. Nunca dijo que el pastor, entonces, las ovejas se preocupaban por darle de comer.
Nunca dijo que el pastor entonces escuchaba, abría la boca y hacía un sonido, hablaba, y entonces las ovejas tenían que hacer, sino que tenían que identificar dónde sí había alimento, dónde sí alimenta, así el buen pastor, así también sus hijos, sus hijas, saben dónde hay alimento, saben dónde hay vida, saben dónde hay todo eso que necesitamos todos nosotros. Y a veces se nos llega a pasar o queremos creer que ya tenemos todo hecho para nosotros y olvidamos, nos descartamos a los demás y olvidamos que el encuentro con Dios es todos los días y olvidamos que tenemos que alimentarnos, alimentar a los demás como buenos pastores y como ovejas. Ustedes son pastores de sus hijos. Y otra cosa que se va a ungir dentro del bautismo va a ser su cabeza, su pensamiento, sus ideas, sus sentimientos nacen de la cabeza. Decíamos que nacen del corazón, pero realmente dentro de nuestro cerebro tenemos una cosa que se llama amígdala. Y la amígdala es el lugar de los sentimientos, de las pasiones, el lugar de nuestras decisiones y otras más cosas. En la amígdala cada uno de nosotros reside nuestra información más, digámosle, de sentimientos y pensamientos. Ahí al final se editan esas ideas, juicios y raciocinios en nuestro cerebro. Y curiosamente, nuestro pensamiento es ungido con el óleo perfumado, que es el óleo del catecúmenos. Es decir, se perfuman nuestras ideas. De nuestros pensamientos nacen las obras de misericordia y las acciones como buenos cristianos. No nacen solamente en nuestras manos, sino en nuestra actividad motriz, una actividad de cada uno de nosotros a disponernos a vivir y ser parte de la gracia de Dios. Y así cada uno de nosotros entiende, se compromete, se dispone a esa virtud, a esa gracia de Dios con los hombres. Entonces, en esa sintonía, en esa eficacia de Dios con nosotros, pues tenemos que darnos cuenta de esta realidad, de que el sacramento del bautismo nos llama a cada uno de nosotros a disponernos a esa fuerza de parte de Dios. Unge nuestra cabeza, unge nuestro corazón. En el sacramento del orden sacerdotal se ungen las manos, porque es para que trabajemos por el reino. En el sacramento del matrimonio no se unge, pero se entrega ese trabajo y se trabaja juntos con los anillos, en el esposo, en la esposa. Y vemos cómo esos signos y señales nos hablan de una realidad más plena y más fuerte, que no alcanzamos a ver. Son ejemplos para que podamos optar por la realidad que hace Dios, la vida de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Y pues, queridos hermanos, en el sacramento del bautismo adquirimos no solamente la posibilidad de vivir en gracia de Dios, sino también el participar y ser hermanos de Jesucristo nuestro Señor. Pues en el bautismo que nos sumergimos, en ese momento encontramos varias dimensiones de la gracia de Dios. Cuando al inicio se convertían, dejaban oficios, trabajos, funciones, con tal de cambiar de vida, con tal de optar por el Dios de Jesucristo que les había predicado, el corazón se les llenaba de la palabra que Dios mismo les había traído a cada uno de ellos. Hoy pareciera ser que simplemente hacemos eventos sociales y decimos que pase así nada más. Más aún, no queremos ni pláticas prebautismales. No queremos más que los puros papeles y ya. O que nuestros padrinos sean unas personas que están en unión libre o que están divorciados, que está muy de moda. ¿Cuál es la realidad entonces que nos mueve a este encuentro? Bueno, que el bautismo tendrían que ser todas estas opciones de dar buen ejemplo, de dar testimonio, de ofrecer una vida de gracia, y no porque haya gente mejor que otra, sino porque hay personas que están luchando y hay personas que ya no quieren luchar. Y como cristianos estamos llamados a luchar todos y todos los días, cada día de nuestra vida, por ese encuentro con Dios, por la salvación de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Por eso mismo, cabría decirnos a nosotros
¿Qué tanto estoy dispuesto a vivir esa gracia de Dios? Esa fuerza de Dios para conmigo y para con los demás. Cuando hablamos de bautismo, hablamos que el niño o la niña va a hablar, va a recibir un sacramento y que no está totalmente en sus facultades para recibir el sacramento del bautismo. Por eso el papá, la mamá, los padrinos, padrino, madrina, pues van a acercar a su niño a la pila bautismal. Le prestan su boca, su corazón, su pensamiento, sus manos, sus pies, para decir: sí creo. Creo en Jesucristo, creo en el Padre Celestial, creo en el Espíritu Santo, creo en lo que nos da la iglesia. Creo en esto que es la iglesia. No creo en lo que es contrario a lo que Dios nos dejó en la iglesia. No creo en lo que es contrario al antitestimonio. No creo eso. Yo creo en lo que es Jesucristo, lo que nos dejó el Señor y que nos mostró a cada uno de nosotros que tendríamos que construir el reino de Dios todos los días de nuestra vida. Por eso, en el testimonio, en la vida de gracia, pues es un esforzarnos todos los días. Y como dice el refrán, esta es la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Así, sabemos que cada uno de nosotros se dispone a esas virtudes. Que cada uno de nosotros está luchando y esforzándose porque estemos bien y estemos en la gracia de Dios. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta la vida. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta el amor, nos cuesta la virtud, nos cuesta tantas cosas hermosas. En los primeros años de la iglesia hablábamos de una iglesia martirial, una iglesia que daba testimonio por su propia muerte, anunciaba la vida eterna a través de la muerte de Jesucristo y la muerte propia, entregada porque daba testimonio de la vida de Dios en mi vida. En los primeros años de la iglesia, el sacramento era toda la noche, una misa larguísima, porque cada uno de ellos hacía los ritos, los pasos, no lentamente, sino con fuerza, con firmeza, porque sabían que creer en Cristo Jesús, sabían que amar a Cristo Jesús era entregar toda la vida. Como decimos, ponerse la camiseta y descubrir que de parte de Dios siempre ha sido beneficiar al ser humano, beneficiar a todo hombre y mujer que desee entonces seguirlo. El Señor fue claro. El Señor nos lo mostró en los evangelios. Porque hay muchos bautizados, hay muchas personas que han recibido el sacramento de bautismo, han recibido pláticas prebautismales, se han encontrado con Dios. Pero por algún antitestimonio o por la opción personal nada más, se han alejado de la iglesia. Han olvidado el papel de Dios, han olvidado el amor de Dios que les ha dado, pero tal vez por culpa o sin culpa. Porque alguien más les quitó la fe o porque algo más sucedió. Y es momento de regresar, porque el Dios de amor nos acerca a todos, nos llama a todos. Por eso el Señor fue claro al decir: si alguno me quiere seguir, que tome su cruz de cada día y que me siga. No dijo: todos los que están bautizados tienen que seguirme, tienen que estar a fuerzas ahí conmigo. No, Jesús nuestro Señor nos dio la libertad. El Señor Jesucristo, al mostrarnos un sacramento como el bautismo, nos dijo que éramos libres. Nos dijo que estábamos dispuestos a amar. Nos dijo que estábamos dispuestos a crecer y a ser esos fieles que tanto necesitaba la iglesia, que tanto necesitaba el mundo. Hoy, como cristianos en pleno siglo XXI, cuando están reducidos los números y se están alejando tantas personas, el vivir el sacramento de bautismo y el recibir los sacramentos no es solamente para estar y sentirse bien uno mismo. Eso no puede ser. Ese no es el motivo. No es un motivo congruente ni real. El vivir, el estar con Dios, el recibir y dar un sacramento es porque hacemos una opción por el que murió y resucitó, por el que nos hace vencer las ataduras de la muerte, por aquel que nos redime y nos transforma, por aquel que nos llama a cada uno de nosotros a la vida eterna. Hoy hacemos una opción, y en esa opción que cada uno de nosotros hace, nos percatamos de la realidad de Cristo que está en el centro
de las vidas de cada uno de nosotros. Cristo que realiza su obra para cada uno de nosotros. Cristo que transforma la vida de cada uno de nosotros. Déjate tocar por Dios. Deja que tu hijo o tu hija se llene de Dios a través del proceso y del encuentro con Dios. No porque queramos adeptos, no porque queramos gente que siga a Cristo sin pensar, sin reflexionar, sin darse cuenta de la realidad, sino porque queremos que nuestra iglesia, nuestra fe, en pleno siglo XXI tenga personas libres para amar, que sepan pensar, que sepan reflexionar, que nos cuestionen en los sacerdotes, que cuestionen en la iglesia, que cuestionen los obispos, que cuestionen a tantas personas. Hoy los bautizados decíamos hace muchos años, es el tiempo de los laicos. Y parece ser que se nos ha olvidado. Y otra vez volvemos a un clericalismo, volvemos a esas cuestiones. Los laicos se quieren clericalizar y los sacerdotes se quieren laicizar. Cuando realmente es la opción por Jesucristo. Amo a Dios, podemos vivir como hermanos, podemos vivir en esa fraternidad, podemos estar y luchar por nuestra salvación. Si por algo queremos recibir el bautismo, no es por un acto social, un evento, sino porque queremos salvarnos, queremos estar unidos a Dios, queremos estar en ese camino de salvación que a veces cuesta trabajo, que a veces se echa para atrás, a veces se va para adelante, pero la gracia de Dios continúa y se hace explícita. El plan de Dios nosotros no lo podemos tumbar. El plan de Dios subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad, dice el Salmo. Pues como los proyectos de Dios son grandes, su proyecto de salvación es continuo, transformador, se ofrece a cada uno de nosotros. Quiero que sepamos que en esa salvación de Dios que nos trae todos los días, nosotros no le quitamos ni le ponemos de más. El Señor nos ha llamado a creer, nos ha llamado a la vida, nos ha llamado a la existencia. Son llamados que Dios nos ha hecho. Y hoy les llama a tus hijos, a tus hijas, al sacramento de bautismo. No solamente para ser alguien más, un número dentro de la iglesia, sino para ser un nombre. ¿Qué nombre le vas a poner a tu hijo, a tu hija? A José, a María, Luisa, Andrea, José Luis, Andrés, Pedro. Y en ese nombre que le das a tu hijo, a tu hija, sabemos que no somos números. Sabemos que somos personas únicas, idénticas delante de Dios. El sacramento de bautismo es un sacramento que celebra la vida. Es el sacramento que celebra la persona con sus dimensiones, con sus potenciales, con sus gracias, con sus virtudes. El sacramento del bautismo no es solamente porque lo diga la Biblia. La visión protestante de la gracia es que cuando te equivocas, cuando pierdes la gracia de Dios, te vas y te refundes hasta el último momento y tienes que iniciar una vez más desde cero. Eso no es lo que piensa Jesucristo. La gracia de Dios es continuar donde te caíste y levantarte porque Jesucristo el Señor ha vencido la muerte y nos ha restaurado y nos ha incorporado a Él mismo por el bautismo. Por esta realidad hermosa que Dios nos ha traído a ti, a mí y a cada uno de nosotros. Finalmente, en esta celebración de la gracia de Dios y de los obstáculos que podamos tener a la gracia, pues ahora nosotros cristianos nos disponemos a ir hacia adelante. Con cada uno de los signos, ya lo veremos después, los elementos dentro del bautismo, el ritual del bautismo, pues esos elementos nos hacen confiar en Dios. Nos hacen creer en Dios, nos hacen enamorarnos de Dios. En la Sagrada Escritura se hizo no primero. Lo que está escrito en la Biblia no fue primero. Lo que primero que fue la transmisión oral de boca a boca. De hecho, la estructura de versículos, capítulos, ya eso fue una manera de organización. Lo hicieron el arzobispo de Canterbury y un diácono, Esteban Langton, padre Esteban Langton, en aquellos primeros años de la iglesia. Estamos hablando del año 1000 aproximadamente. Entonces hablamos que la escritura está en el corazón. San Ignacio de Loyola llega a decir que la palabra de Dios, así tiene que ser nuestra convicción con Él, que la palabra de Dios está escrita en el corazón de tal manera que no es necesario
Si en el mundo se quemaran todas las Biblias, inscrito el corazón lleno con la experiencia del amor y la ternura de Dios, pues entonces no habría nada que temer, porque seríamos Biblias abiertas, seríamos Sagrada Escritura abierta, palabra de Dios viva, hecha carne, como lo hizo su Hijo Jesucristo. Así nosotros, como cristianos, nuestro ambiente es la gracia, nuestro ambiente es la fuerza de Dios. Cuando se elige entonces un padrino o una madrina, es porque es el que va a hacer las veces del papá y de la mamá en su ausencia, en su necesidad. En el bienestar de Dios encontramos la fuerza de un papá, de una mamá que acompaña a sus hijos, que ama a sus hijos, que está con sus hijos, que se deja enamorar por sus hijos y sostener a través de sus hijos. Es la ternura de Dios, es la compasión del Dios de la vida, del Dios del amor, del Dios de Jesucristo, que nos da su paz, que nos da su alegría. Hoy, hermanos y hermanas, identifiquemos el sacramento de bautismo no como una obligación, no como un requisito más, no como una opción, no como un evento social, no como algo que voy a hacer hasta privado, sino identifiquemos el sacramento de bautismo como una opción por Jesucristo y creámosle a Él. Creámosle que Él actúa en los sacramentos, no es el sacerdote ya, es Jesucristo. Creámosle a Jesús, creámosle al Señor Jesús, que pasó haciendo el bien, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el mal, por el diablo, por el mundo, y mostrándonos las vías de salvación. Ese encuentro misericordioso de Dios con el hombre. El Señor ha querido que todos se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad. Ese es el misterio de su redención. Y en el camino hacia los 2000 años de redención, a los 500 años de las apariciones guadalupanas, como hijos, como cristianos, nos sentimos familia de Dios. Sabemos que Él es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro hermano mayor, que nuestra Madre, la Virgen María, nuestra Madre, y consideramos entonces una relación de familia, una relación de oportunidad, de favor, de gracia, en la que cada uno de nosotros pueda esforzarse, pueda creer, pueda confiar en Dios, el Dios de la vida, el Dios de Jesucristo, el Dios de la paz. Queridos hermanos, el bautismo hoy en día se tiene que repensar. No para decir voy o no voy a bautizarme, sino para decir me esfuerzo por una opción, por una vida que vale la pena, por un encuentro que vale la pena, un encuentro vivo con el resucitado, con aquel que no nos manda al muere, con aquel que nos da vida eterna, con aquel que camina con su pueblo, con aquel que sigue actuando en el mundo y parece ser que es un desconocido para muchos tantos. Hagamos nuestra oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque nos acompañas. Juntos decimos la oración que Jesucristo nos enseñó, una oración bíblica, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Les dejo con nuestra Madre Santísima en la soledad. Estamos en punto de los 100 años de nuestra Madre, la Reina y Señora de la Soledad. Gracias, Madre, porque tú eres la Señora del cielo y de la tierra y porque tu Hijo Jesucristo nos ha regalado esa presencia tuya, una presencia de amor para cada uno de nosotros. Ruega por nosotros, oh Señora de la Soledad, y cúbrenos con tu manto en cualquier adversidad. Que tengan excelente día.